Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas en este día para todos los hijos de nuestro Padre Celestial, para todos los hijos de Dios. Y en este día de oración nos acercamos con acción de gracias, siempre agradecidos por toda la maravillosa obra que nuestro Padre Celestial ha hecho a favor de la humanidad, donde la principal obra que hemos recibido, que muestra el amor de Dios, el perfecto y el gran amor de Dios, es la encarnación de su propio Hijo. Es la crucifixión de su propio Hijo, la resurrección del Hijo de Dios. Damos gracias a nuestro Padre porque con esa obra todo bien se ha manifestado a favor nuestro. Con la obra de la encarnación del Verbo, la encarnación de Jesús, con la obra de la crucifixión de Jesús y la obra de la resurrección, ascensión y glorificación del Señor Jesús. Damos gracias porque todo lo que Dios Padre hizo en Jesús se convirtió en tu bien y en mi bien. Se convirtió en nuestra salvación. Toda la obra que el Padre hizo en Jesús se convirtió en tu redención y en mi redención, en tu bendición y en mi bendición. Por eso glorificamos a nuestro Padre Celestial, lo santificamos, le damos gracias porque la obra que ha hecho en su Hijo, en nuestra vida, en nuestra esperanza, en nuestra victoria, la obra hecha en Jesús, para todos los que la creemos, esa obra nos bendice. Por eso lo bendecimos a nuestro Padre, lo exaltamos y le pedimos que en este día nos permita ser alimentados en nuestra alma por su palabra, que su palabra venga como alimento, como nutriente, venga como luz, nos ilumine los ojos del entendimiento, que su palabra nos ilumine las emociones, nos ilumine la voluntad, nos ilumine el corazón para nosotros poder ver la perfecta, buena y agradable voluntad de nuestro Padre Celestial y poder disfrutarla. Por eso le pedimos a nuestro Padre Eterno que por medio del Espíritu Santo, a través de esta palabra escrita que vamos a leer y a oír, nosotros seamos edificados, seamos ministrados, seamos perfeccionados para la obra de su propósito. Y vamos a fluir, amada Iglesia, en el texto, vamos a ir a las Escrituras en el nombre del Señor y vamos a empezar un libro nuevo, gracias al Padre Celestial que nos da esa gracia. Vamos a fluir en el libro de los profetas. Vamos ya a empezar a ver los profetas porque ya hemos visto otra serie de libros, pero vamos a entrar a ver todos los libros proféticos, donde el primer libro que aparece en las Escrituras como libro profético, que significa que sea un libro profético, que fue escrito por profetas, por la asignación de profetas. Y ese primer libro profético o de los profetas es el de Isaías. Vamos a ser muy enriquecidos, muy edificados al poder ver a Cristo a través del libro del profeta Isaías, porque todas las Escrituras hablan de Cristo, todas las Escrituras, todos los libros, todos los personajes bíblicos hablaron de Cristo en figura, tipo y sombra del que había de venir. Entonces vamos a ver el libro de Isaías durante estos meses. Cada mañana vamos a ver un capítulo y le pedimos al Padre que nos dé luz y revelación y sabiduría para poder ver a Cristo en cada capítulo, en cada letra, en cada porción que tiene este libro profético llamado el libro de Isaías. Bienvenidos y vamos a fluir en el nombre del Señor. Capítulo 1. Dice el capítulo 1 de Isaías en el nombre del Señor Jesús: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en día de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Oí cielos y
escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová. Escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora habitan los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y los pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas.
y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien, amados, ese es el primer capítulo, número 1, del libro de los profetas, del libro profético de Isaías, donde vamos a estar edificándonos. Este libro donde el Padre nos da la gracia de abrirlo y por medio del Espíritu Santo Él nos va a permitir extraer las riquezas inescrutables de Cristo que se encuentran en este espíritu de este libro llamado Isaías, en esta porción, y vamos a permitir que el Espíritu nos ministre esta palabra. Entonces el profeta Isaías aparece, este libro profético dentro de las Escrituras, está dentro de la historia de lo que ocurrió, de lo que vivió el primer pueblo que tiene un pacto con Dios, como pueblo, como nación. Porque recuerde que antes de Israel ya hubo pactos de Dios con el hombre, hubo pacto de Dios con Noé, hubo pacto de Dios con Adán, pero este es el primer pueblo como nación completa que tiene un pacto, y es del que más muestra la Escritura. La Escritura en el Antiguo Pacto muestra mucha más historia de lo que pasó con el pueblo de Israel, la nación de Israel. Entonces en este primer capítulo vamos a encontrar un profeta, un hombre, nos dice que se llama Isaías, y nos dice que tiene su padre que se llama Amós, el profeta Isaías, hijo de Amós. Y aparece este profeta dentro de la historia que vivió este pueblo que tenía un pacto con Dios, este pueblo que conoció la ley de Dios, la palabra escrita de Dios entregada a Moisés en el Sinaí. Este profeta aparece dentro de la historia para hablarle a la nación de Israel. Este profeta le va a hablar a Israel. Es un profeta enviado a esa casa, porque esto hace parte del antiguo pacto. Pero hoy nosotros pertenecemos a otro pacto, con el mismo Dios y el Hijo de Dios, pero pertenecemos a otro pacto, al nuevo pacto. Y en nuestro pacto ya hoy nosotros entendemos la obra de Cristo, y a nosotros nos habla directamente el Espíritu. Dice que Él nos envió el Espíritu para guiarnos. Pues acá el Padre también llamó profetas para guiar a la nación de Israel, porque la nación de Israel ya no escuchaba a los sacerdotes, no escuchaba a los levitas, porque los mismos sacerdotes y los mismos levitas se habían desviado de la ley de Dios. Los reyes se desviaron de la ley de Dios, todos se desviaron. Entonces Dios empezó a llamar unos remanentes, unos hombres que tenían más temor de Dios, y los empezó a llamar para ayudar a la nación de Israel. En esta ocasión llama a un hombre llamado Isaías con la asignación profética de profetizar a Israel a través de visiones. Por eso dice la visión que tuvo Isaías. Dios le mostró una visión de lo que iba a ocurrir en el futuro si Israel, si Judá no iba al arrepentimiento. Entonces aparecen estos hombres llamados los profetas para ayudar a la nación de Israel. Dios los envía como mensajeros. Dios los envía a ayudar a la nación de Israel, un refuerzo, porque la ley ya no les está ayudando, los sacerdotes ya no les están ayudando, ya Israel no está escuchando ni a la ley, ni a los sacerdotes, ni a los levitas, ni al rey. Y Israel está desviada, se está yendo a la desgracia. Entonces por eso aparecen estos hombres como lumbreras a decir: Israel, atiendan la voz de Dios, porque va a venir un castigo severo. Entonces eso es la voz profética, empieza a venir para revelar el juicio que Dios le trae a la nación si no se arrepiente. Entonces aparece este libro profético, el primero de los profetas, también conocido como el príncipe de los profetas, Isaías, y nos va a mostrar el primer capítulo. Ese es como el contexto para que entendamos por qué aparecen los profetas. ¿Aparecen para quién? Para la casa de Israel. ¿Y por qué para Israel? Porque Dios viene trabajando con Israel desde Abraham.
desde Génesis 12. Dios llama a Abraham, hace un pacto con Abraham, le dice voy a formar una nación de ti, y esa nación es la que llama Israel. Y desde Génesis 12 venimos viendo por todos los libros, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, todos los libros de los profetas, los reyes, crónicas, todos esos libros nos van hablando de Israel. Cómo nos muestra la escritura desde cómo Dios formó a Israel de la nada, porque no había hijo, no había simiente, y Dios lo hizo con Isaac, y nos muestra cómo la crió, cómo la formó, pero cómo llegó. Dice, yo crié hijos y los engrandecí, y después que los engrandecí, la volví una nación. Ellos se rebelaron contra el Creador, ellos se rebelaron con quien las fundó, con quien las formó, con su hacedor. Entonces Israel, la que Dios formó de la nada, la que Dios llamó por el desierto, la que Dios llamó y la sacó a Egipto, la que Dios sustentó, la que Dios empoderó, le dio reyes, le dio la ley, le dio los sacerdotes, le dio tierra, le dio riqueza, la volvió una nación poderosa, la engrandeció. Este Israel se rebeló contra Dios, abandonaron a Dios, retrocedieron del pacto. Entonces por eso Dios manda a este hombre, también lo saca por allí de la nada, saca al profeta Isaías, aparece un hombre diciendo una visión de Dios para Israel, diciéndole a ese pueblo que deben detenerse de su pecado, deben detenerse de sus iniquidades, porque viene el juicio de Dios para la nación de Israel. Entonces allí aparecen los profetas aparecen porque el rey se ha desviado, porque los sacerdotes se han desviado. Aparece el profeta como un mensajero último, es decir, Israel, Dios manda otra ayuda, un profeta, para anunciarles que vuelvan a la ley, que vuelvan a amar a Dios, que vuelvan al arrepentimiento, que vuelvan a estar en comunión con Dios, que no se rebelen contra Dios, porque perecerán. Entonces aparece el primer hombre llamado Isaías, es el primer libro que tenemos, Isaías, y por eso dice que Isaías se levanta con una visión. Una visión fue lo que lo trajo a la historia, una visión lo trae a participar. Él estaba por allí en su vida cuando Dios le da una visión. Le dice, con esta visión ve a mi pueblo Israel. Entonces, ¿qué trajo Isaías a Israel? Una visión que Dios le dio. Dios le reveló una visión, le mostró una visión. Y en esa visión Dios le mostró al profeta lo mal que pasaría Israel si sigue con su conducta en la cual está. Entonces Dios con esa visión empoderó a Isaías para que fuera a llevar un mensaje. Él es el mensajero, pero Dios es el emisor del mensaje. ¿Y de qué forma vino el mensaje? En forma de una visión. Él la vio. Entonces por eso dice visión, empieza con la palabra visión. Es que le entregó Dios a Isaías, el profeta, una visión. Entonces con esa visión Dios le dice, vaya con esta visión y haga una misión para mí. Vaya, anúnciele a mi pueblo Israel, sobre todo a Judá, porque recuerden que después de Salomón el reino se dividió, ¿no? Con Roboán, el hijo de Salomón, se dividió en dos, 10 tribus del norte, 2 tribus del sur, y el profeta Isaías le habla más a este remanente, al pequeño, al de las 2 tribus, a Israel, Judá, a Jerusalén, no a Israel norte. Entonces allí está el profeta enviado por Dios. ¿Qué le entregó Dios? Una visión. Y esa visión Dios le mostró lo que iba a ocurrir con este remanente, lo que iba a ocurrir con las 2 tribus que quedaron formadas en el reino de Judá, el reino del sur, porque las otras ya la están pasando mal. Para este momento en el que Isaías está profetizando a Israel del sur, ya los asirios están haciendo daño a Israel del norte. Ya han experimentado el dolor, el castigo con los asirios, pero Israel del norte. Porque Isaías está profetizando más en las tribus del sur, en las tribus de Judá. Entonces le habla a Judá. Una porción de Israel sí, pero la pequeña. Porque recuerda que Israel está dividido. Entonces hay un rey en el norte y hay un rey en el sur. Y por eso los reyes a los que Isaías le profetiza, dice, le profeticé al rey Usías, al rey Jotán, al rey Acaz, al rey Ezequiel, y nos dice, reyes de Judá, no los de Israel del norte.
reyes de Judá. Entonces este hombre que Dios levantó como profeta, ¿qué le entregó? Una visión. Entonces le dio una visión para que pudiera venir a hablar de parte de Dios. Entonces le dio una visión que él la convierte en palabras. Entonces, ¿qué recibió este profeta? Una visión de Dios. Dios le entrega una visión y con esa visión él viene a profetizar. ¿A quién le profetiza? Entonces dice que le profetizó durante 4 reinados. Estuvo profetizando durante 4 reyes, durante 4 reinados. O sea, profetizó bastante tiempo. Se cree que profetizó más de 50 años en Israel. Media vida profetizándole a un pueblo que se arrepintiera. Eso era lo que estaba profetizando, que se arrepintiera, que volvieran a Dios, que no abandonaran a Dios, que no dejaran la ley, que no dejaran de amar a Dios, de seguir la ley de Moisés, la que Dios le dio, la palabra de Dios, porque Israel del sur, Judá, se estaba desviando, así como sus hermanos los del norte, aunque los primeros que se desviaron fueron los del norte, pero Israel del sur, aunque tenía más ayuda por la ley, por los levitas, por el templo, se estaba desviando, poco a poco se iba desviando. Entonces aparece el mensajero. ¿Con qué? Con una visión que Dios le reveló. Dios le da una visión, le muestra el futuro, lo que le va a ocurrir a la nación si no hay arrepentimiento, si no se vuelven a Dios. Es en donde profetizó Isaías. Profetizó a los reyes del sur, a los reyes de Judá. Y todos estos 4 son reyes de Judá. Le profetizó a Usías, un rey que tuvo Judá, que empezó muy bien, pero terminó muy mal. Empezó con Dios a hacer uno con la ley, empezó amando a Dios. El rey Usías, cuando fue rey, Dios lo hizo rey, Dios lo prosperó, Dios lo hizo grande a Usías. Pero luego Usías, con tanto poder que Dios le dio, con tanta gloria que Dios le dio, con tanto éxito que Dios le dio al rey Usías, se le colocó el corazón altivo, le dio orgullo, le dio altivez al rey Usías. Y un día, lleno de orgullo, lleno de altivez, se fue al tabernáculo, al templo, a ofrecer incienso, a quemar incienso. Aunque los sacerdotes le dijeron que él no podía ofrecer el incienso porque solamente era un oficio legal y autorizado para los sacerdotes, y aunque intentaron decirle que no, él, como aprovechando su asignación de rey, pasó por encima de los sacerdotes, pasó por encima del consejo que le dieron los sacerdotes, que no hiciera esa abominación, porque incluso podía morir. Que recuerde que por allí en el Éxodo, unos hombres, en el Números, en Levítico, unos hombres murieron por ofrecer incienso a Dios de una manera incorrecta, y eso que eran sacerdotes, pero al hacerlo incorrectamente murieron. Dijo, no, pero yo soy rey, Dios me ha dado éxito, Dios me ha dado gloria, yo puedo también ofrecer incienso como ustedes. Aunque los sacerdotes le dijeron que no, el orgulloso no se dejó guiar por los sacerdotes, ofreció el incienso, entró al tabernáculo y quemó el incienso. Dice que tan pronto lo hizo, se llenó de lepra, y Dios lo castigó con una severa lepra. Dice la escritura que el rey Usías, hasta el día que murió con lepra, por el castigo que tuvo por entrar a quemar el incienso que solo hacían los sacerdotes. Entonces, en ese reinado estuvo Isaías. Isaías estuvo bajo ese rey de Usías diciéndole, vuelvan a Dios, pero desde allí nos está mostrando que si la cabeza se desvía, pues todo el pueblo se desviaba. El rey era la cabeza, la autoridad, era quien podía mantener al pueblo en la ley junto con los sacerdotes. Pero ya el rey Usías se había desviado, se llenó de orgullo, ¿no? Allí empezó bien, pero terminó mal. Entonces, con estos reyes, nos dice con quién más estuvo, con Jotán. Jotán ya es un buen rey. Dice que Jotán hizo las cosas conforme su antepasado David. Fue un rey bueno que hizo reformas, estuvo más unido a la ley, unido a los mandamientos. Con Jotán se reformó, se redimió lo que hizo mal el rey Usías. Pero luego se levanta Acaz, que fue un rey muy malo. El rey Acaz fue un rey muy malo, todo lo contrario a Jotán. Trajo idolatría, se unió con los asirios en una batalla, trajo paganismo, trajo imágenes, mandó a cerrar el templo de Dios. Acaz, una perversión de rey.
trajo el mal a Israel del sur. Y luego Ezequías trata nuevamente, el nuevo rey, de reformar lo mal que hizo Acaz. Entonces se parecía a los jueces, que moría el juez, Israel volvía y hacía lo malo. Y aquí un rey parecía que venía hacia lo bueno, se levantaba uno muy malo, volvía y destruía, y otra nuevamente volvía a aparecer uno que trataba de reformar. Pues durante esos 4 periodos de reyes estuvo este mismo profeta, diciéndole a todos los profetas: vuelvan a la ley, vuelvan con Dios. Y les empieza a decir el mensaje: yo tuve una visión, Dios me mostró una visión, y les empieza a decir: en este libro le va a hablar de la visión. ¿De qué va a hablar este libro? De la visión de Dios. De eso va a hablar el profeta. Durante muchos capítulos nos va a mostrar cuál fue la visión de Dios, expresada por muchos capítulos, porque Él lo que trae es una visión que la va a ir expresando parte por parte. Te dice: mire, la visión que yo tuve es grande, pero la voy a ir revelando parte por parte. Les voy a hablar la visión que Dios me mostró. Entonces, Isaías, ¿qué contiene? La visión de Dios. Eso es lo que trae el profeta. Trajo una visión de Dios sobre Israel. Es que fue lo que él vio. Nos va a decir que fue lo que él vio. ¿Quién lo vio? Uno solo. Lo vio el profeta Isaías. Israel no lo vio. Israel va a escuchar lo que uno vio. Israel va a escuchar la visión, pero Israel no la vio. El que vio la visión fue este profeta. Y él le va a volver, la visión la va a volver palabra. Se la va a hablar a esta nación de Israel, que es la que Dios le envía la visión. Dice Dios a Isaías: ve y llévale esta visión a mi pueblo. Esto que te voy a mostrar es lo que a ellos les va a acontecer si no proceden al arrepentimiento. Entonces Isaías empieza en el libro hablando de esa visión. Entonces, ¿qué tiene Isaías? La visión de Dios. Es que le dice la visión. Entonces empieza a hablar Isaías: oí cielos, oí tierra, escuchen la visión. Entonces, aunque es solo para Israel, el destinatario de esa visión, que no es positiva, es una visión negativa porque trae juicio, Isaías coloca por testigo el cielo y la tierra. Dice: esta visión es para el cielo y la tierra, todos tienen que oír esta visión. Entonces, lo que va a pasar con esta visión afecta a todo lo que está en el cielo y la tierra, porque dice Isaías: cielos y tierra, escuchen esta visión, porque a todos lo va a beneficiar, a todos lo va a tocar esta visión. O sea, aunque sea para Israel, va a servir para todo lo que está en los cielos y todo lo que está en la tierra. ¿Por qué? Porque en esta visión está Cristo, en esta visión está el Señor Jesús. Por eso es tan maravilloso el libro, porque dentro de esa visión que parece juicio, que parece castigo, dentro de toda esa visión que parece negativa, triste, dolorosa, preocupante, dentro de esa visión está el bálsamo, está el aceite. Dentro de esa visión está Cristo Jesús, está en esta visión. Entonces, por eso tanto los cielos como la tierra debemos escuchar esta visión. Entonces, no solamente Israel, cielos y tierra deben conocer. Dentro de esta visión viene Cristo. Dentro de la visión, cuando Dios le mostró a Isaías la visión, Cristo viene en esa visión. Entonces, por eso lo vamos a encontrar desde el capítulo 1 hasta el último. Vamos a ver a Cristo dentro de esa visión. Entonces vamos a ver la primera parte donde Cristo aparece en esta visión. ¿A quién le empieza a hablar él? Pues a Israel, porque Israel es la que más se ve afectada dentro de esta visión, porque en esa visión Isaías vio un castigo severo, vio un juicio. Isaías en esta visión vio que Israel iba a ser exiliado, iba a ser llevado a un lugar extranjero. Vio eso negativo. Entonces él le va a hablar a Israel. Él le dice: te crié, dice Jehová, yo te crié, Israel, te formé, te engrandecí, te engordé como un buey, pero te has rebelado contra tu creador, contra tu formador. Y le dice: Israel tiene más entendimiento un buey, tiene más entendimiento un asno, porque el buey conoce a su dueño, pero Israel no conoce a su creador. Ahora Israel no me conoce, está lejos de mí, se ha apartado, no sabe quién fue el que lo formó, el que lo hizo, el que lo creó. Eso es lo que le está reclamando Dios a Israel. Se han apartado de mí, está cegado el entendimiento. Está más claro el entendimiento de un buey, de un asno, que conoce su pesebre de su amo.
Israel no entiende ni tiene conocimiento. ¿Qué más hizo Israel para llegar hasta este nivel en que Dios tiene que enviarle profetas para darle esta visión? Es decir, que Israel, aun cuando Dios le dio la ley, no alcanzó la ley para guiar a Israel. Aunque ellos recibieron la ley, recibieron visita de ángeles, recibieron señales, milagros, maná, todas las grandes cosas y proezas que Dios hizo, necesitaron además una visión de Dios. Dios les mandó una visión por medio del profeta. Entonces, ¿qué traía el mensajero? Una visión de Dios. Dios le entregó una visión, dijo, ve a mi pueblo Israel, porque ya la ley no los atrae, ya los sacerdotes no lo pueden traer, los reyes tampoco, ve y llévales esta visión, a ver si la visión los hace volver a mí. Entonces, esa es la visión de Dios. La visión de Dios es Cristo. Es esa primera palabra que aparece en Isaías 1, dice visión de Isaías. Esa visión es Cristo. Cristo es la visión de Dios. Cristo no solamente es la palabra de Dios, Cristo también es la visión de Dios. Cristo no solamente es lo que Dios habla, Cristo también es lo que Dios ve. Cristo es la visión de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Solo que aquí vino en forma de visión. Pero cuando llega el nuevo pacto, Cristo vino en forma de palabra. Pero aquí vino en forma de visión. Aparece Cristo como la visión de Dios. Y Isaías va a empezar a hablar de Cristo en forma de visión. Entonces, ¿a quién le habla? A la nación de Israel. ¿Por qué? Porque se están portando muy mal, porque se han desviado, porque se están corrompiendo, porque están haciendo todo lo contrario que dice la ley. ¿Qué dice la ley? No tendrán imágenes ni ídolos de aparte de Dios. Y la casa de Judá se empezó a llenar de imágenes, se empezó a llenar de ídolos, se empezó a llenar de dioses, se empezó a llenar de otros altares. Cuando Jehová Dios dijo que solo había un santuario para orar a Dios, se había corrompido en contra de la ley. Israel agarró prácticas de otras naciones, agarró prácticas paganas, agarró prácticas de sus hermanos del norte. Entonces a ellos les vino esta visión que Isaías la empieza a volver palabra. Entonces, ¿qué más le dice a Israel? Le dice por qué quieren ser castigados aún más. Si están viendo el castigo del norte, dice, ustedes por qué quieren seguir castigados, ¿dónde les va a caber un castigo más? Si están enfermos, si están dolidos, no los he terminado de sanar, ¿dónde más quiere que los castigue ustedes? ¿Hasta dónde quieren recibir mi castigo? Entonces les empieza a decir lo que Dios está trayendo a Israel. ¿Qué trae? Castigo, juicio sobre Israel. Entonces, ¿qué más le dice el profeta? De acuerdo a la visión que tuvo, le dice, se han vuelto, empezaron siendo una ciudad fiel y se convirtió en una ciudad ramera. Primero le habla a nivel personal, luego lo habla como ciudad. Le dice, ustedes empezaron siendo una ciudad que tenía justicia, que tenía equidad, que formaron un Sión, pero ahora es una Gomorra, es un Sodoma. Entonces se volvieron una ciudad ramera, porque en los días de David era un Sión. En los días de David había justicia, equidad, pero recuerden que esto ocurre después de la muerte de David, cuando se debía el reino. Y dice el profeta de parte de Dios, dice, ustedes empezaron siendo un Sión, una ciudad fiel, justa, pero ahora son una ciudad ramera. ¿Cómo te has convertido en una ramera? Le pregunta el profeta. ¿Cómo te has convertido en una ciudad ramera después de ser una ciudad justa, de ser de una ciudad de Dios, de justicia, una unción? Entonces, hacia allá ha caído Israel del sur. Se han desviado tanto que Dios les tiene que mandar un profeta para que les diga esta visión. Entonces los compara con Sodoma, los compara con Gomorra. Y si ustedes han llegado a ser como Sodoma, incluso le dice, no los llamó ahora reyes de Judá. En la segunda parte le dice príncipe de Sodoma, príncipe de Gomorra. A ese nivel el profeta llegó a verlo y dice, ustedes ya no son los reyes de Israel, ustedes no son los príncipes del pueblo de Dios, ustedes son los príncipes de Sodoma, ustedes son los príncipes de Gomorra. Hasta ese nivel llegaron ustedes a caer. Y si no fuese por la misericordia de Dios, dice, ya Dios nos hubiera traído un fuego como lo trajo a Sodoma y Gomorra cuando quemó esas dos ciudades. Solo que porque hay un remanente pequeño, Dios manda todavía el mensajero, Dios manda la visión.
porque hay un remanente. ¿Y cuál es el remanente? Cristo, porque en ese remanente está Cristo. ¿Por qué? Dice el profeta que aunque ellos son como Sodoma y Gomorra, Dios no les ha mandado el fuego. Dice porque hay un remanente pequeño que debe ser guardado. Pero ¿quién está en ese remanente pequeño? Cristo está en ese remanente. Cristo va dentro de Judá, porque el Cristo, el Hijo de Dios, viene de la tribu de Judá, debe ir en ese remanente. Entonces dice el profeta, ¿por qué Dios no va a quemar totalmente a Israel, que se ha convertido en una ramera, que se ha convertido en príncipe de Sodoma y de Gomorra? ¿Por qué no lo va a quemar con fuego como quemó en Génesis 19 a Sodoma y Gomorra? Porque aquí va Cristo dentro de ese remanente. Allí va todavía lo que va a traer la gran redención de todas las naciones. Entonces, por eso Dios va a hacer un castigo, pero no la destrucción total. Él le sigue hablando en la visión. Le dice, estoy hastiado, ustedes se reúnen para lo peor, aunque vienen y me ofrecen ofrendas, aunque vienen y me ofrecen grasas, ofrendas de grosura, aunque vienen y me ofrecen la sangre de los carneros, aunque vienen y me ofrecen tortas de hojaldre, aunque me ofrecen ofrendas, me hacen fiestas, y yo aborrezco esas reuniones. Ya estoy hastiado de esas reuniones que ustedes vengan. ¿Por qué? Porque vienen con las manos llenas de sangre, vienen las manos llenas de injusticia, vienen con las manos llenas de iniquidad a ofrecerme a mí esto. Entonces dice, aunque ustedes me traen ofrendas, su corazón está lejos de mí. Parecido a lo que el Señor Jesús dijo cuando dijo, de palabra me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y aquí le está diciendo Jehová Dios, le está diciendo mismo Israel, le está diciendo, sus manos me honran, pero su corazón me deshonra. Sus manos me ofrendan, pero su corazón está lejos de mí. Ustedes están dando ofrendas, pero lejos de mí. Ustedes no aman mi ley, se han separado de mí. Aunque siguen llenando el templo de ofrendas, de sacrificios, para mí son insoportables. Dicen, no soporto más esas ofrendas, no quiero más, estoy hastiado del sacrificio de animales, la sangre de carneros, estoy hastiado de las grasas de los animales gordos, estoy hastiado de sus ofrendas, de sus fiestas, de sus celebraciones. Las están haciendo sin mí. Yo no estoy en esa fiesta. ¿Por qué? Porque ustedes se han llenado de iniquidad. Sus corazones están haciendo soborno, injusticias. Se han vuelto como las naciones paganas. Se han vuelto como las naciones que no tienen ley que les conduce. Entonces, ¿qué va a venir? Le dice, si tú sigues así, Israel, va a venir un juicio de Dios, va a venir un castigo. Entonces, donde le dice en el capítulo 1, dice, será rescatada con juicio Sión. Sión será rescatada con juicio. Entonces, ¿qué dice? Sí será rescatada, pero con castigo. Sión será librada con el juicio de Dios. Vendrá el fuego de Dios para purificarla, para limpiarla, y le da una promesa. Dice, la visión que yo vi, dice el profeta, Dios les va a traer un juicio si ustedes no se arrepienten. Pero Dios traerá el juicio y dejará un remanente. Lo volverá a construir. Dios volverá a edificar a Sión. El fuerte de Israel, dice Jehová Dios, la volveré a tomar en mi mano, la volveré a construir y volverán a llamar la ciudad de justicia, ciudad fiel. Volveré a hacer los príncipes como al principio, volveré a colocar jueces santos, volveré a construir a Israel, a la Sión. Entonces, aunque la visión es severa, aunque la visión anuncia castigo, también hay esperanza en la visión. Dios le dice, no la destruiré por completo, la voy a rescatar con un juicio. Sí, vendrá juicio, pero después del juicio la volveré a hacer una Sión que sea llamada ciudad de justicia, ciudad fiel, donde todo vuelva a ser como al principio. Por eso le dice, ¿qué quiero? No quiero más sacrificio, no quiero más ofrendas de grosuras, quiero obediencia. Por eso le dice, si aún tus pecados son como la grana de enrojecidos, yo los haré como la nieve. Si ustedes, sus pecados llegan a ser como el carmesí, los voy a volver como la lana blanca, tus pecados, Israel. Entonces esa es la primera parte de la visión que vio el profeta Isaías para la nación de Israel, pero que nos incluye a todos. ¿Por qué? Porque lo que Dios va a hacer con Israel se convierte en salvación también
para todas las naciones de la tierra, para toda la humanidad. Todo lo que va a pasar en este libro, lo que anuncia Dios, se vuelve bendición para ti, para mí, para todos. Por eso dice, escucha cielos, escucha tierra. Entonces eso es el contexto. Por eso aparece el profeta. El profeta inicialmente no apareció para hacer milagros. El profeta no apareció para hacer señales. Apareció para llamar al arrepentimiento. El profeta apareció porque todo iba muy mal. Apareció para traer una visión de Dios que contenía juicio y restauración. Para eso apareció el profeta. Decir, mire, viene un juicio, yo lo vi, Dios me mostró el juicio que Dios trae. Trae un fuerte castigo. ¿Y cuál era el castigo? Que ellos iban a ir al exilio. Iban a estar 70 años en una tierra extranjera. Un recuerdo parecido al que tuvieron en Egipto, cuando tuvieron 430 años. Entonces no era algo bueno lo que traía la visión. Pero también traía cosas positivas, porque Dios va a volver a traer un nuevo comienzo. Pero iban a pasar primero por el juicio, iban a pasar por el castigo, iban a pasar por el dolor. Esa es la visión que empieza el profeta Isaías, hijo de Amós, a profetizar. ¿Qué trajo? La visión de Dios. ¿Y qué es la visión de Dios? Cristo es la visión de Dios. Solo que aquí Cristo es la visión, por ahora. Pero más adelante, años más tarde, Cristo es la palabra y la revelación de Dios. Por ahora Cristo es la visión que entró en Isaías. Es la visión. Entonces, vamos a ver a Cristo ahora en este capítulo. Entonces, ¿a quién le habló el profeta? Le habló a la nación de Israel. Porque ¿hacia dónde va? Hacia el mal. ¿Y por qué va al mal? Por una razón. Porque se apartaron de la ley. Separados de la ley, se empezaron a ir a la perdición. Se separaron de la ley de Moisés. Eso es lo que le está pasando a la nación de Israel. Se rebelaron. Ahora todo lo que decía la ley que no hicieran, ellos lo están haciendo. Entonces por eso va muy mal. Desde la cabeza del rey hasta el menor. Entonces aparece el profeta para tratar de conducir nuevamente al rey. Por eso le hablaba a los reyes, porque los reyes eran los que podían determinar, traer el cumplimiento de la ley, ayudar al pueblo. Entonces le hablaba primeramente a las cabezas, a los reyes. Por eso dice, le hablé a Jotán, le hablé a Acaz, le hablé a Ezequías, le hablé a Usías, le hablé a los reyes y al pueblo de la visión que Dios me dio. Esa es una advertencia, esa visión es una advertencia para Israel. ¿De cuál Israel? El sur, la que está donde está Cristo, porque Cristo va dentro de esta porción, porque Cristo no está en el norte, Cristo está en el sur, está en el reino de Judá, de ahí viene Cristo. Dios, aunque va a hacer un juicio, va a ser un juicio de fuego para purificar a Israel. Entonces le dice, ustedes se convirtieron como Sodoma, como Gomorra. Ya no es Sión, ya no es el Sión que formó David. Ustedes empezaron como Adán. Dios los engrandeció, Dios los llenó de gloria, pero transgredieron la ley de Dios. Y ahora se volvieron infieles, se volvieron una ciudad ramera que se prostituye con todo tipo de Dios, porque tenían ahora muchos ídolos en Israel del sur. Estaban colocando en huertos ídolos, en casas ídolos. Eso es lo que le reclama el profeta de parte de Dios. Ustedes están haciendo ídolos, ustedes están adorando falsos dioses, se han vuelto a las costumbres, hay sangre, hay derramamiento de sangre y sobornos, hay injusticia. Por eso le dice, busca el juicio, busca el reino de Dios, su justicia, y vuelvan a buscar eso y vendrá el bien, comerán del bien de la tierra. Entonces, ¿qué le dice el profeta? Le dice, ven y nos ponemos a cuentas. ¿Por qué? Porque aunque tus pecados sean como la grana, yo los voy a emblanquecer como la nieve. Y aunque sus pecados sean como el carmesí, yo los voy a volver blanco como la lana. Le dice, yo voy a purificarlos. Yo voy a lavar a Israel y la voy a volver a construir. Y volverá a ser llamada ciudad fiel, ciudad justa. Pero eso es lo que Dios le profetizó en la visión. Es que le está diciendo dentro de esta visión que un día Dios lavaría y limpiaría el pecado de toda la humanidad, no solamente Israel, de todo el que tiene pecado. ¿Y quién tiene pecado? No solamente tiene pecado Israel, todos los descendientes de Adán tenemos pecado. Entonces le está diciendo, yo un día voy a lavarlos, voy a llamarlos para que estén delante de mí, porque voy a lavarles
el pecado, los voy a limpiar, aunque sea como la grana. ¿Qué es la grana? Es un tinte que se provenía de un insecto. De un insecto se sacaba un ácido que producía este insecto y era un tinte rojizo oscuro que servía para tintar las telas, las pieles. Él dice, si tus pecados, aunque son tan rojos como la grana, intensos, yo los voy a volver blancos como la nieve. Y los pecados de la humanidad, aunque sean rojos como el carmesí, los voy a hacer como la blanca lana. Entonces hay una profecía dentro de esta visión que está diciendo Dios, que un día, para volver a ser como el principio, para que reine la justicia, reine la equidad, reine el amor, la paz, los frutos de Dios, Dios tiene que quitar el pecado de la humanidad. Lo que está diciendo la profecía es un día Dios tendrá que quitar el pecado de todos, aunque sea tan profundo como el color de la grana. Dice Dios, lo va a volver blancos como la nieve. Dios va a quitar la mancha del pecado, va a quitar la tintura del pecado. Dios va a desaparecer el pecado de la tierra, que hace que esto suceda en las naciones. Entonces, en el capítulo 1 de Isaías, dentro de la visión, la profecía está en que Dios quita el pecado del mundo, de que Dios un día iba a hacer de ese oscuro pecado, iba a volver a todos blancos, puros, al estado original. Por eso le está diciendo, yo volveré a hacerlos como al principio, yo volveré a restaurarlos, a recobrarlos. ¿Pero cómo? Solucionando el pecado. Entonces, por eso la primera parte de Isaías profetiza a Cristo, porque Cristo es la sangre con la que Dios quita el pecado de los hombres. La sangre de Cristo es la sangre con la que Dios soluciona esa enemistad que hay entre Dios y el hombre. Entonces dice, yo los voy a limpiar, Israel, los voy a restaurar, y aunque sus pecados son de este tamaño, de lo que empieza a profetizar Isaías, dice, aunque sus pecados hayan llegado a ser lo más oscuros, los más profundos, yo los voy a limpiar y los voy a hacer blancos a ustedes, como la nieve, como la lana blanca. Entonces hay una promesa que en esta visión que Dios trataría con el pecado del hombre. Pero acá todavía en el capítulo 1 no nos dice cómo Dios va a quitar el pecado, no lo va a decir en el resto de capítulos, pero ya nos está diciendo que Dios va a entrar a ayudar a Israel, a la humanidad, a solucionar lo que lo separa del pecado. Es el capítulo 1. Cristo está anunciado en esta profecía porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después de que Cristo venga y quite el pecado del mundo, Dios dice, volverán a ser como al principio. Se irá Sodoma, se irá Gomorra, se irá la infidelidad, se irá la ciudad ramera, se irá el pecado, se irá la iniquidad, se irá la injusticia, se irá el derramamiento de sangre, se irá el dolor, volverá a ser como al principio. Está anunciando, el capítulo 1 está anunciando que vendrá un recobro, que volverá a ser todo como el principio, y el principio es cuando el hombre estaba en el Edén, cuando no había muerte, no había mal, no había iniquidad, no había pecado. Te está anunciando que eso lo va a hacer Dios después de que solucione el pecado, después de que vuelva blanco a los hombres, les quite el pecado, les quite la suciedad, la mancha que nos dejó Adán. Entonces está en el capítulo 1, aunque se parece que es una profecía solo para Israel, no es solo para Israel, es para todos los que el pecado nos manchó como la grana, como el carmesí, y que ahora todos necesitamos ser emblanquecidos como la nieve, ser purificados como el color de la lana. Entonces hay profecía de Cristo en el capítulo 1. Entonces, ¿qué más dice el profeta? Le dice a Israel, Sión será rescatada, la voy a rescatar. Dice, el fuerte, voy a pasar con un juicio sobre todo Israel. Es ¿de qué manera Dios va a rescatar
a Judá, de qué manera Dios la va a volver a hacer nueva, con un juicio. Entonces anuncia que sí Él va a hacer un juicio para volvernos a hacer como al principio, pero luego vamos a ver que el juicio se lo hizo a su hijo, a su propio hijo le hizo el juicio. Pero por ahora veamos lo primero, es que nos está prometiendo que es un juicio de redención, que sí va a ser un juicio, pero para redimir. No era un juicio de destrucción. Se ve como que se está destruyendo. Cuando ellos van al exilio, se ve como que Jehová nos está destruyendo, pero Jehová está redimiendo, volviendo a ser. Entonces, en el capítulo 1 nos muestra cómo nosotros empezamos en el Edén. Esa profecía es nuestra, que dice: yo los crié, yo los engrandecí y ustedes se rebelaron. ¿Quién es la humanidad? Porque Jehová en el Edén nos sopló, nos dio el aliento de vida, nos formó, nos creó, nos crió, nos formó, nos engrandeció colocándonos un Edén, cuerpo inmortal, ayuda idónea, señorío de animales, de peces. Pero ¿qué dice? Ustedes se rebelaron. ¿Y qué hizo el hombre en el Edén? Se rebeló contra Dios, obedeció a la serpiente y no a Dios, y eso nos trajo a caer como una gente pecadora, una gente cargada de maldad, generación de malignos. Por eso vemos que en Génesis 6 Dios tuvo que hacer un diluvio, porque todos nos apartamos de Dios, fuimos expulsados del Edén por transgredir a Dios. De esto mismo, en lo que se convirtió Israel, es una sombra de lo que pasó en el Edén. Así como Israel empezó bien y terminó siendo un pueblo malvado, un pueblo pecador, una nación pecadora, hijos depravados, eso mismo es la historia nuestra, no solamente la historia de Israel. Por eso no podemos decir: uy, escandalizarnos de Israel, porque no le pasó a Israel, nos pasó a toda la humanidad, porque nosotros fuimos esos creados por Dios en el Edén, fuimos esos engrandecidos por Dios en el Edén, con señorío. Pero ¿qué nos pasó? Lo mismo que Israel. Israel se convirtió en pecadora, se convirtió en hijos depravados, dejaron a Jehová, y nosotros, igual en el Edén con Adán, llegamos a ser hijos del pecado, hijos de desobediencia. Entonces por eso se provocaron la ira del Santo de Israel. Entonces se volvieron atrás. Esa es una profecía no solamente para Israel, sino para toda la humanidad, porque al igual que Israel está llena de pecado, todos los hijos de Adán estamos llenos de pecado. Entonces, ¿qué necesitamos? La obra de Dios. Y Dios es el único que puede quitar el pecado. Dios es el único que puede quitar lo que Adán nos dejó a todos contagiados y contaminados. Por eso empezamos siendo los hijos de Dios en el Edén, los reyes de Dios, y terminamos siendo hijos de Satanás, hijos del diablo. Como ellos empezaron siendo los príncipes de Dios, pero terminando convirtiéndose en los reyes de Sodoma y de Gomorra. A ese nivel cambiaron. Pero ¿qué necesitan? La redención de Dios. Entonces, ¿qué anuncia el capítulo 1? La redención de Dios. Y en el capítulo 1 ya nos va a empezar a mostrar que la redención tiene sangre, que la redención tiene un juicio, que Dios le tiene que hacer el juicio a alguien para poder redimirnos de los pecados. Y luego vamos a saber por el Nuevo Testamento que a quien Dios le hizo el juicio no fue Israel, fue a su propio Hijo, a quien le hizo el juicio para volvernos blancos como la nieve y como la lana, para volvernos puros y volver al inicio. Por eso toda la humanidad volverá a tener un nuevo inicio, un nuevo cielo, una nueva tierra, donde todo volverá a ser como el principio. Por eso esto no ha ocurrido, esto va a ocurrir, porque aunque Israel pasó al exilio y regresó, Israel todavía no es la ciudad que dice acá. Todavía Israel no es la ciudad justa ni la ciudad fiel. Eso va a ocurrir cuando regrese el que nos redimió, el Señor Jesús. Entonces, por eso esta profecía nos incluye a todos nosotros, no solo Israel. ¿A quién incluye? A los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Todos los que estamos descendientes de Adán somos pecadores. De esta profecía, aunque tiene una parte negativa, tiene una parte positiva. ¿Cuál es la parte positiva? Que tenemos redención, que el Padre un día iba a tratar el gran tema del hombre, el pecado, que un día Dios iba a solucionar, a lavarnos y a limpiarnos, que un día Dios nos iba a quitar la iniquidad que está dentro de nuestras obras, y eso lo vamos a ver que lo hizo
aplicándole el juicio a su hijo para sacar la sangre. Con la sangre preciosa de Jesús se pudo quitar la sangre del insecto. Por eso, ¿qué era la grana? La sangre de un insecto, el ácido de un insecto. Entonces el ácido de un insecto tendría que ser quitado con algo que fuera más puro, con la sangre del Hijo. Por eso nosotros nos quedó el ácido de Satanás, el pecado, pero la sangre del Hijo, que es pura, divina, nos emblanqueció, nos recobró para Dios. Entonces por eso Isaías capítulo 1 habla de la redención de Cristo Jesús, habla del Hijo en este capítulo 1. Y por eso no es una profecía solo para Israel, sino para ti y para mí, que somos los hijos herederos hoy de esa redención. Entonces le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque no solamente Jehová trajo el juicio para castigar, sino era un juicio para restituir, recobrarnos a la forma original. Y esa forma original nos la da Cristo Jesús por medio de su sacrificio. Entonces en el capítulo 1 nos muestra que la visión de Dios contiene a Cristo. Y Cristo es esa visión de Dios. Cristo está dentro del capítulo 1 de Isaías. Y nosotros hoy hemos recibido el lavamiento de esos pecados. Hemos recibido el lavamiento de esas manchas por la sangre del Cordero. Entonces acá vamos a ver el contexto entre la sangre el ácido de un insecto versus la sangre de un cordero. La sangre de un cordero nos limpió a todos lo que el ácido de un insecto hizo en nuestras vidas. La sangre del cordero nos lava, nos purifica y nos hace otra vez limpios para volver a vivir el reino de Dios, que es un reino de justicia. Por eso dice Jesús: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Entonces hay una esperanza en el capítulo 1, hay una visión que trae Isaías, que Dios va a volver a hacer las cosas nuevas. Dios dice: lo voy a volver a hacer como al principio. Hay una visión que demuestra que sí hay juicio, pero lo mejor que nos muestra la visión es que todas las cosas van a ser recobradas, que todo va a ser nuevo, que va a ser recobrado, recuperado lo nuevo, lo original, en lo que muestra la visión. Aunque sí la visión tiene sanción, tiene castigo, tiene dolor, tiene reprensión. Dios reprende a Israel y dice: ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué son peores que un buey, que un asno? Aunque tiene todo eso, hay una buena noticia en la visión: todas las cosas serán hechas nuevas. Dios volverá a hacer lo nuevo. Vendrá un recobro de lo que está profetizando la visión, y que por medio de los demás capítulos Dios nos va a decir cómo es que va a ser cielo nuevo, tierra nueva, cómo es que va a ser una persona nueva del que ya empezó a vivir del nacimiento de la carne. Porque a ti y a mí esa misma visión nos dice que nos va a ser una nueva persona, una nueva obra, como al principio, no al principio de nuestra niñez, al principio de Adán, cuando todo nuestro ser estaba libre de la grana del insecto, del ácido de este insecto, del veneno de este insecto, que es Satanás en la vida de las personas. Es por eso la sangre del cordero es mayor que el ácido del insecto. La sangre del cordero nos limpia a todos los que el ácido del insecto manchó y tiñó nuestras vidas. Pero hay una sangre que purifica, que limpia, que lava y deja como blanco a todos los que se exponen a esa sangre. Dejan blanquecidos a todos los que nos dejamos lavar con esa sangre. A todos los que nos dejamos purificar con esa sangre, nos deja blancos como Dios, puros como Dios, de corazón limpio como Dios. Por eso todos debemos aceptar la sangre del Cordero. Todos debemos aceptar la sangre del Señor Jesús como la única que me limpia de la sangre de la grana, del ácido de la grana, que ese es un insecto que al colocar su ácido en algo lo marcaba para siempre. Era muy difícil quitar la mancha de grana, era casi imposible quitar algo que se tintaba con grana. Parecía imposible que el pecado se quitara,
Parecía imposible que el hombre deje pecar, pero es posible, porque para Dios todas las cosas son posibles. Y Dios hizo una solución para quitar la mancha de la grana, la mancha del carmesí, la mancha del pecado, la mancha del insecto. Dios usó la sangre de su cordero para limpiarte y purificarme, para hacernos como al principio Dios nos pensó y volver a un reino de justicia, de amor, que va a manifestarse en la tierra. Todavía no está, pero se va a manifestar. Por eso la profecía de Isaías todavía es profética, porque todavía no se ha cumplido completa. Hay una parte que ya se cumplió, pero una parte de la profecía de Isaías falta por cumplirse. Todavía Isaías, su visión, falta cumplimiento. Tiene una parte que ya se cumplió, pero hay otra que todavía está en proceso. Y esa parte es que hay unos cielos nuevos, una tierra nueva y nuevas criaturas. Por eso, de manera que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Y qué es lo que pasó? La mancha de la grana, la mancha del insecto, la mancha del carmesí se va. ¿Quién me va a purificar? La sangre de un cordero inocente, la vida de un cordero, en la que nos vuelve a dar el estado original, en la que nos vuelve a dar la pureza original, la inocencia original. Nos la da la vida del cordero, la sangre del cordero. Ahora es una sangre que tiñe de blanco, es una sangre que tiñe de pureza. La sangre de Cristo es la que está profetizada en este capítulo. ¿Qué le ocurrió a Israel? ¿Qué le ocurrió al hombre? Fue teñido con el ácido de un insecto, fue teñido por el engaño y el veneno de la serpiente en el Edén, fue teñido por un bicho, un insecto, algo bajo. Nos tiñó a todos y parecía imposible deshacernos de esa mancha, deshacernos de esa marca, pero el Padre encontró cómo solucionar la mancha del pecado, la mancha del insecto, la mancha de la grana. El Padre encontró que la sangre de su Hijo limpia de todo pecado. Por muy teñido, por muy oscuro que sea el pecado, por muy marcado que esté una persona, la sangre de Cristo quita la marca de la grana, la marca del pecado. La sangre de Cristo Jesús quita la mancha del carmesí, el color del carmesí. La sangre de Jesús nos hace nuevos, nos hace limpios, nos hace blancos como la nieve. Por eso damos gracias, porque una parte de esa profecía hasta acá pareciera que va a venir, pero ya vino, porque la sangre ya vino. El juicio a Cristo ya vino. Te damos gracias porque lo estamos viendo, que aún en las Escrituras estaba profetizado, para que hoy nosotros entendamos el gran beneficio que tiene la sangre del Señor Jesús en nuestras vidas. Como la sangre del Señor Jesús me quitó la mancha del pecado y hoy me colocó blanco como la nieve delante de Dios. Me colocó puro como delante de Dios como Él, la sangre del Cordero. Solo que aquí está ahora, la persona está escuchando la profecía, solo que nosotros ya la vemos cumplida. Pero aquí en el capítulo 1, Cristo está anunciado. Gracias al Padre, porque todas las Escrituras dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amada Iglesia, damos gracias a nuestro Padre, lo bendecimos, le damos gracias por la sangre del Señor Jesús, que es la que me ha limpiado todos mis pecados, que eran tan oscuros, que estaban imposibles de quitar, como la mancha de grana. Pero Cristo, la sangre de Cristo, es posible que los pecados de la humanidad fueran quitados en la sangre del Hijo. La sangre del Hijo nos ha emblanquecido delante de Dios, la sangre del Hijo nos presenta justos delante de Dios, la sangre del Hijo nos presenta limpios como niños delante de Dios. Por eso no debemos temer, porque ya la sangre nos redimió, nos lavó y nos purificó. Ya no hay mancha de grana en nuestra vida, ya no está la mancha del carmesí, solo se ve la purificación que la sangre de Jesús ha hecho en nuestras vidas. Amada Iglesia, sean muy bendecidos, paz y gracia para todos, y disfrutemos la obra del Señor Jesús en nuestras vidas, con las cuales nos podemos acercar con corazón limpio a bendecir a nuestro Padre maravilloso. Paz a todos,
Nos vemos mañana en el Maná de la Mañana. Paz, amada iglesia. Paz.